La pobreza en América Latina y en el mundo. Conclusiones. Como hemos mostrado a lo largo de los 3 anteriores informes, bien podemos alegrarnos y felicitarnos de que la pobreza haya disminuido de manera radical en lo corrido de este siglo, hasta casi haber sido eliminada en muchos países. La extraordinaria similitud de este fenómeno a lo largo de casi todos los países analizados llama a buscar una causa común. Sorprende la similitud en la disminución de la pobreza a lo largo del espectro político. Perú bajo Fujimori o Nicaragua bajo Ortega, Ecuador bajo Correa o Colombia bajo Uribe Santos, Bolivia con Evo o Chile bajo Piñera. Todos estos países logran una radical disminución de la pobreza. La similitud del fenómeno es aún más sorprendente cuando analizamos los países con fuertes crisis económicas, crisis que no han hecho mella en el largo plazo en la disminución de la pobreza. Ecuador y Argentina han logrado resultados espectaculares luego de crisis muy fuertes. En un caso se recurre a la dolarización y en el otro se abandona un pegue al dólar, prueba de que no es tampoco una doctrina económica la que determina el éxito en la lucha contra la pobreza. Aunque la coincidencia de Ecuador, Argentina y Venezuela en este grupo de países inestables indica que la falta de una moneda nacional sí puede hacer que coyunturalmente la pobreza sea un fenómeno más voraz. A veces la mitad, a veces una tercera parte de la población está en riesgo de caer en pobreza en las crisis usuales en países sin moneda nacional. Es difícil explicar tal nivel de coincidencia sin un factor común detrás de este fenómeno. Un candidato es la disminución de la pobreza en Asia, en particular en China e India. Este hecho habría empujado el mismo fenómeno en el resto del mundo, una especie de escasez de pobres. ¿Qué países fallan? Haití, estancado desde hace muchas décadas. Venezuela, un país en descomposición. Honduras y Guatemala, aquejados también por violencia, mafias y crisis migratorias. En el éxito en la lucha contra la pobreza hay cabida para todo el espectro político, siempre y cuando la economía se maneje de manera pragmática y no ideológica, y mientras el narcotráfico no destruya las instituciones. Los últimos 3 países coinciden en sostener altos niveles de violencia, lo cual puede ser una pista sobre el origen del problema. Según esta conclusión, México puede estar en riesgo, pues su combate contra el narcotráfico parece cada vez más difícil. Según lo anterior, la disminución de la pobreza a lo largo del siglo XXI podría estar originada en una combinación de una disponibilidad de recursos por diversas bonanzas a causa del crecimiento chino y en general asiático, una escasez relativa de mano de obra barata generada por estos mismos crecimientos, y unas instituciones suficientemente buenas, sin necesidad de que sean perfectas. Basta con que las instituciones no estén siendo físicamente destruidas para que el resultado de la lucha contra la pobreza no sea un fracaso. Así que con 4 excepciones, para Cuba no hay datos para agregarla a este grupo, en Latinoamérica la pobreza extrema afecta apenas a 1 de cada 20 habitantes de cada país. El problema de la lucha contra la pobreza es en estas condiciones diferente del problema que históricamente hemos enfrentado. Dependiendo de la definición, antes hablábamos de la mitad, de las 3/4 partes de la población sumida en situación de pobreza. Antes era necesario lograr mayor equidad en el ingreso, en la educación, en la seguridad social. En la actualidad se requiere, además de mantener todo lo anterior, iniciar políticas asistencialistas para el último grupo en pobreza, pues son personas afectadas por drogadicción, enfermedades mentales, incapacidades físicas o simplemente una sucesión de hechos de mala suerte. Más aún, en las actuales condiciones, las circunstancias de mayor vulnerabilidad ante la pobreza están en el simple hecho de sostener una familia, hecho que genera una vulnerabilidad ante coyunturas desfavorables, razón por la cual se requieren de programas que propicien la equidad, sea cual sea la situación familiar. Eliminar este último bolsón de pobreza residual se muestra más fácil bajo el modelo asistencialista francés que bajo el estadounidense de libre mercado. No podemos confiar en la simple generación de más riqueza para la eliminación del último bolsón de pobreza. En el siguiente video de esta serie vamos a hablar de los negacionistas, porque así como en el cambio climático, aquí también hay negacionistas.